Bueno, hola a todas, a todos. Yo soy Rodrigo, docente de la Facultad de Psicología, docente del curso de inicio a la formación en psicología, y en esta oportunidad nos estamos encontrando por este medio para trabajar con uno de los primeros contenidos previstos para el curso, que es el ser estudiante universitario. Bueno, esta cuestión de las clases virtuales, las clases grabadas, es un desafío nuevo para todos nosotros. Si bien hace ya unos cuantos años que venimos utilizando diferentes, ¿no?, dimensiones de la tecnología, y creo que lo venimos haciendo bastante bien, creo que estamos en un momento distinto, ¿no?, en el cual eh, nos vimos como obligados, así enfrentados a la circunstancia de tener que sostener espacios de enseñanza y aprendizaje de una solo desde la virtualidad, lo cual, bueno, nos va a obligar a todos, docentes, también estudiantes, a producir nuevas formas de encontrarnos desde este lugar. Es nuevo para todos, yo esto nunca lo hice, pero bueno, estamos acá y vamos a intentarlo. Para esta primera parte, que es el trabajo con el ser estudiante universitario, a mí me gusta arrancar el curso con un texto de una querida compañera que es Cecilia Baroni, que se llama La universidad, modelos y modelizaciones. El texto está colgado en mi espacio en el EVA, y bueno, mi idea es poder trabajarlo por acá brevemente, y bueno, que después de leer el texto y poder compartir esto, generemos algún espacio diferente. Después vamos a ver si es en los foros o es en alguna transmisión en vivo para poder intercambiar sobre el mismo. El texto, a ver, siempre elegir un texto para trabajar es una arbitrariedad. Podríamos haber elegido otro. Yo elijo este porque es un texto que a mí me parece que es muy útil, muy interesante y con el cual me gusta arrancar. Pero es un texto que tiene como un posicionamiento bastante claro, ¿no? Es decir, se va a trabajar una idea de universidad, que creo, repito, que está bueno para poder empezar. Siempre como un insumo para discutir, ¿no? Lo que planteamos acá está todo para discutir, está todo para intercambiar. La lectura del texto es ese disparador, y después en el encuentro es que nosotros vamos a producir. Entonces el texto de modelos y modelizaciones nos va a plantear como una idea de universidad y una forma de pensar el estudiante universitario. En este sentido es importantísimo aclarar de una que se trata de pensar en la Universidad de la República, de pensar en nuestro país, en esa coyuntura bien particular, y en la Facultad de Psicología, ¿no?, la cual, si ustedes ven, se genera como una pequeña historización, desde cuándo tenemos la facultad que tenemos hoy, y cómo la misma se posiciona ante la comunidad, la sociedad. Eh, Nos encontramos en un momento bien diferente como el fundacional de la Universidad de la República, y hoy por hoy vemos que, si miramos así la foto grande, la Universidad de la República ya no es la única, ¿no? Existen otras universidades privadas con quienes la Universidad de la República, en un ejercicio que yo considero necesario y sano, se disputa el saber, ¿no? Se disputa el discurso con otros, ¿no? Y bueno, en tanto podamos definir un poco qué es la universidad y para qué está, podemos también entender un poco más qué es lo que se pone en juego en esa disputa. Y en el texto de Cecilia yo creo que hay herramientas como para poder dar mejor esa discusión. Bueno, se habla de una, ¿no? Se introducen como así de una conceptos re importantes que vamos a ir desarrollando de a poco y que creo que uno, a ver, nunca los termina de entender, ¿no? Yo ingresé a la facultad en el año 2003 y ya ahí me hablaron de esto de una universidad latinoamericana, ¿no? El modelo latinoamericano. Y hoy, 17 años después, hace 11 años que trabajo en facultad, y todavía me sigo como sorprendiendo con algunas cuestiones que hacen a esta forma tan particular de pensar la universidad. Y bueno, en el texto se habla de que en una universidad latinoamericana está bien marcados los fines de la misma, como la docencia, la investigación y la extensión, articulados por los principios de autonomía y cogobierno. Así que, así como un asterisco, estos primeros 5 conceptos son muy importantes, ¿no? Docencia, investigación y extensión, y por otro lado, autonomía y cogobierno, a los cuales vamos a llegar en unos minutos. Primera como gran idea que se plantea en el texto. Dice: la universidad está condenada a generar
transmitir, aplicar y criticar el conocimiento. También a producir los profesionales que generan, transmiten, aplican y critican el conocimiento. Interesante, porque uno si hace como el ejercicio de intentar ponerse en el lugar del otro, y cuando digo el otro, hablo de un otro que no forma parte de la comunidad académica de la universidad, uno podría pensar en la universidad como la facultad, como un lugar al que uno va y hay clases, ¿no? Hay unos sujetos que van y toman clases, otros que van y dan clases, una estructura administrativa que más o menos sostiene eso y se terminó ahí. Y en realidad cuando leemos esta frase, transmitir, aplicar, criticar, generar el conocimiento, bueno, se complejiza mucho. Hay como otras cosas en juego. Es decir, no es que nosotros no trabajemos con otras escuelas, que no dialoguemos con otros o que no tomemos aportes clásicos de todo tiempo histórico y lugar. Pero esta idea de generar es muy fuerte. Nosotros tenemos como un objetivo muy claro que es, tenemos que generar conocimiento, ¿no? No estamos acá para repetir lo que dijeron otros, sino que estamos para justamente criticarlo, discutirle, ¿no? Y también generar nuestras producciones propias. A su vez, esta idea de transmitir y aplicar, no solamente la universidad es el lugar donde se transmite para que otros reciban, sino siempre estamos pensando en hacer con otros, en hacer con nuestro contexto. Y bueno, ¿no? En estas 4 ideas, generar, transmitir, aplicar y criticar, tenemos como una gran, así bien contundente presentación que nos dice que la universidad quizás sea algo bastante más complejo que lo que nos pensábamos. Bueno, entonces entramos con esta cuestión de los modelos, ¿no? Yo hace unos minutos decía o les hablaba del modelo latinoamericano. Estamos en una universidad latinoamericana. Existe este modelo y también existen otros. Y en el texto se realiza como un recorrido por una especie de clasificación que nos sirve para pensar un poco este panorama más visto desde lo macro. Siempre ahí hacemos una salvedad. Las clasificaciones siempre suponen algún tipo de reduccionismo, ¿no? Es como que la realidad no entra en casilleros, pero a veces separarla en casilleros nos puede servir un poco para ordenarnos y tener como un lugar un poco más firme para discutir. En ese sentido, lo que hace Cecilia en el texto es divide básicamente en 2 grandes bloques de modelos. Por un lado los modelos antecesores y por otro lado los modelos contemporáneos. Y ahí va a trabajar con 3 modelos dentro de cada uno de estos 2 bloques, los cuales también tienen como una relatividad en cuanto a sus formas. Repito, estamos haciendo un ejercicio de clasificación. Dentro de los modelos antecesores aparecen el modelo escolástico, el modelo napoleónico o francés y el modelo de Berlín. Y dentro de los contemporáneos el modelo autoritario dogmático, el modelo tecnocrático y el modelo latinoamericano. Nosotros no nos vamos a meter con la especificidad de cada uno de estos modelos, pero sí vamos a tratar de pensar, más que nada basándonos en algunos, para ver qué de esto nos puede ayudar a comprender mejor a la Universidad de la República y a nosotros, ¿no?, como universitarios, en este ejercicio de construir la identidad del estudiante universitario. Bueno, como idea clave entonces para pensar en estos 2 modelos, el escolástico y el modelo autoritario dogmático, ¿no? Lo más importante es que se pone el énfasis principalmente en la transmisión, ubicando el saber en el lugar del docente, siendo este incuestionable. Bien importante esta cuestión de que no hay crítica ni producción. El ejemplo bien marcado es la UDELAR, la Universidad de la República, entre el año 1973 y 1985, en su intervención, en la cual estas cuestiones de la autonomía no estaban presentes como si lo están al día de hoy. Y creo que esto es lo fundamental. Entendemos, para poder como poner en el mapa a los diferentes modelos que queremos pensar, que hay un cierto tipo de modelo, una forma de pensar la universidad, en la cual lo único que se habla es la transmisión. Es como esto que yo les decía al principio a modo caricaturesco, ¿no? Un lugar en el cual hay una persona que sabe, va y le transmite su saber a otros que tienen que asimilarlo y no cuestionarlo. No se produce conocimiento, sino que se transmite un supuesto saber. Bueno, a ver, ahí nos encontramos con otro tipo de modelo, el modelo tecnocrático, tan presente hoy en día y como una dimensión que no es ajena a la Universidad de la República, porque a veces podemos, como en esto de la clasificación, pensar que estamos hablando de cosas muy distintas y en realidad creo que hay como una especie de discurso tecnocrático con el cual nosotros está bueno por lo menos darnos la posibilidad de discutir qué tanto convivimos con él. Pero bueno, un modelo tecnocrático
es aquel en el cual hay transmisión y producción, es decir, no solamente se transmite, sino que también se produce. Cuando decimos se produce, estamos hablando de que se investiga, se genera conocimiento, se genera un cierto saber. Ahora, sabemos que el saber nunca es neutral, entonces, si se produce una cosa o se produce otra, ahí siempre hay algún tipo de discurso atrás, algún tipo de ideología. Y el modelo tecnocrático tiene como característica bien importante que no está presente la crítica de su uso social. Se transmite un conocimiento, se produce un conocimiento, pero el mismo no tiene la crítica como presente, ¿no? Es decir, no hay un análisis de dónde se inscribe esa producción, a quién es funcional esa producción, por qué se investiga una cosa y por qué no se investiga otra, ¿no? ¿A quién le sirve que se sepa una cosa y que no se sepa otra? Ahí estamos como hablando de un modelo tecnocrático. Y ahí pasamos como a lo donde más nos vamos a enfocar nosotros, que es el modelo latinoamericano, ¿no? Nos encontramos con esta imagen de Torres García, tan conocida y tan linda, que es la que se utiliza como para dar cuenta del modelo latinoamericano. Y volvemos a esas palabras que yo decía hace un rato, ¿no? Docencia, investigación y extensión. Esto es como los fines de la universidad que se proponen desde el modelo latinoamericano, ¿no? Una universidad que tenga como sus fines principales la docencia, la investigación y la extensión. Por otro lado, dos principios fundamentales, la autonomía y el cogobierno. Y como una dimensión también insoslayable, y creo hoy fundamental para entender por qué tenemos la universidad que tenemos, ¿no? Con lo bueno y con lo que quizás no sea tan bueno para algunos, con lo que la complejiza y con lo que nos hace dar estas discusiones, que es la democratización de la universidad y el conocimiento. El modelo latinoamericano apunta a esto, a democratizar la universidad y el conocimiento. Son ideas fundamentales. En cuanto a la historización un poco, ¿no? Y poner en contexto y cómo surge este modelo, dice Cecina en el texto que este modelo tiene sus antecedentes en el Congreso de Estudiantes Latinoamericanos de 1908 en Montevideo y en la Reforma de Córdoba de 1918, cuyos principales postulados quedan definitivamente instalados en nuestra universidad a partir de la aprobación de la Ley Orgánica de 1958. Dicha ley consagra como fines la docencia, extensión e investigación, tríada que, articulada con los principios de autonomía y cogobierno, le dan un marco muy especial a nuestra práctica universitaria. Práctica que implica valores como la gratuidad de la enseñanza y la participación activa, tanto en lo que se refiere a la política universitaria, como al estar inmersos en la problemática de la realidad nacional. Perdón que haya leído, así textual, estos dos párrafos, pero me parece importante como respetar eso, porque en estos puntos, que es el Congreso de Estudiantes o la Reforma de Córdoba, no los vamos a poder tener ahora, lo vamos a hacer más adelante, pero está bueno que quede planteado tal como está en el texto. Entonces vamos a ver que se habla de la actitud ético-política, ¿no? El modelo latinoamericano, para poder dar cuenta de estas dimensiones, para poder realizar o llevar a cabo esto que se propone, requiere este posicionamiento que es el de una actitud ético-política, que son como quizás estamos empezando, ¿no? Yo me pongo en lugar de quienes pueden ya estar escuchando esto, entraron hace una semana a la facultad y dicen, ¿qué es esto? Actitud ético-política, no entiendo nada. Para tratar de ser como más simples, ¿no? Y pensar, bueno, ¿de qué estamos hablando acá cuando hablamos de política? Yo iría como lo más básico, ¿no? Una cuestión de pensar la política tomando a Aristóteles, ¿no? ¿Cómo hacemos para estar juntos, ¿no? Aquellos acuerdos o disensos, discusiones, movimientos necesarios para poder estar juntos en un espacio común, ¿no? La Universidad de la República es una institución política. Y aunque a algunas personas no les guste esto, no puede ser tomado de otra manera. Aquella persona que forma parte de la universidad, como estudiante, como docente, como egresado, como funcionario, es un sujeto político. Y creo que eso está siempre ahí, siempre presente, y no puede dejar de lado, no puede ser dejado de lado, perdón. La forma en la cual se van a articular estas cuestiones de la docencia, la investigación y la extensión tiene su explicación en lo político, ¿no? Es un posicionamiento político que, en tanto hablamos de una universidad autónoma y cogobernada, también se fundamenta y se justifica en la participación de todos, ¿no? Algo importante, bien interesante para comprender nuestra universidad y nuestra facultad,
es que las decisiones se toman de modo colectivo y en espacios de participación, con los cuales el estudiante ingresante, en este caso, que es con quien estamos hablando, son espacios de los cuales va a tener que apropiarse de a poco, ¿no? Tener que ir conociendo y ver cuáles son las formas que elige, con las que se siente más cómodo para poder participar. Pero sí, esto es algo fundamental. Esta autonomía, ¿no?, que decíamos recién. Autonomía significa dictarse sus propias normas, ¿no? Vamos a pensar la autonomía desde 4 dimensiones. Autonomía política, autonomía técnico-docente, autonomía administrativa y autonomía, financiera, que no es lo mismo que económica. Bueno, creo que ahí queda bastante claro, ¿no? Todas las dimensiones que hacen esta universidad como una institución autónoma que se dicta sus propias normas en cuanto a su organización política, esto de lo técnico docente en cuanto a los contenidos que quiere que se trabajen y cómo se van a trabajar, también su estructura administrativa, que en la medida que pase el tiempo y ustedes vayan apropiándose de la facultad, se van a dar cuenta de lo importante que es. Y también en el año 2020 que estamos ahora, y más en el medio de una crisis como la que estamos y la que se viene, cuando digo crisis, porque esta clase está grabada y nadie sabe ni en qué fecha fue hecha, estamos armando una clase virtual en cuarentena por el coronavirus y al día de ayer de noche habían mandado 2000 personas al seguro de paro. Y este es año de presupuesto, se va a discutir el presupuesto. Entonces, si bien nosotros podemos elegir cómo gastar la plata que nos llega no la decidimos nosotros. Por eso la autonomía es financiera pero no económica. Otra palabra, si bien importante, cogobierno, que aparece en el texto pero que además aparece en todos lados. Me imagino que en su primer semana, en el curso introductorio, habrán escuchado ya hablar de cogobierno y se habrán presentado diferentes actores que forman parte de los diferentes organismos del cogobierno. Y capaz que cuando uno entra, esta idea no es como así tan fácil de asimilar, pero bueno, es fundamental. Mi idea, repito, acá es como dejarla presentada simplemente, pero entender que en la Universidad de la República el cogobierno está conformado por estudiantes, docentes y egresados. Y todas las decisiones importantes que se toman en facultad están sometidas a la votación de estudiantes, docentes y egresados. Después vamos a ir viendo un poco cuáles son los organismos en los cuales esto sucede, cómo se organizan, cómo es que esto pasa. Pero es fundamental entender que el estudiante, el egresado y el docente tienen voz y voto en la facultad y en la universidad. Cuando uno, a veces, ¿no? Esto, una de las cosas lindas que tiene la profesión de trabajar como en la universidad, uno viaja a veces, ¿no? Y muchas veces dialoga con otros actores de otras universidades de otros países. Y en muchos lugares nos pasa que la gente se sorprende, ¿no? Esta cuestión de ¿qué? ¿Cómo que los estudiantes votan? O sea, los estudiantes opinan acerca de su formación. Hay mucha gente que la sorprende. Esto no pasa en todos lados y está bueno saberlo. Bueno, entonces como también para ir como redondeando esta parte así como del repaso de las ideas principales del texto, ahí tenemos como la gran tensión que nos encontramos a la hora de pensar en un modelo latinoamericano, ¿no? Es decir, nos encontramos en una universidad que es autónoma y es cogobernada, es decir, es un espacio político, es un espacio marcado por las decisiones colectivas. A su vez nos encontramos con un modelo de universidad que tiene un posicionamiento muy claro, que tiene que ver con el diálogo con la comunidad de la cual forma parte, ¿no? No es una institución de transmisión, sino que se transmite, se genera, se aplica y se critica el conocimiento, ¿no? Y la crítica de su uso social es fundamental. Y que se sostiene desde un posicionamiento ético-político que es fundamental y que se renueva todo el tiempo. Entonces, volviendo a esto de la atención, es cómo este modelo de universidad puede ser viable o funcional en los contextos en el contexto en el que estamos, en el cual tiene que, como decíamos hoy, disputarse el conocimiento, disputarse la legitimidad, disputarse el saber con otros actores, los cuales no pasan por estos mismos requisitos, ¿no? Por la crítica de su uso social, ¿no? Es decir, la transmisión y la producción sabemos que están, pero todo lo otro no. Entonces la Universidad de la República se plantea como este gran desafío que es, bueno, cómo existir, cómo ser viable en un contexto en el cual nos disputamos la condición de universitarios con otros, pero son otros que no tienen los mismos principios. Aclaro, ni mejores ni peores, cada uno esas valoraciones las hace en lo personal, en lo singular, pero sí son dimensiones que me parece importante poner sobre la mesa.
Pero bueno, es interesante también porque yo estoy grabando esta clase ahora jueves 19 de marzo, ¿no? Y el día de ayer la Universidad de la República en sus sitios oficiales, en sus redes sociales oficiales, publica: la UDELAR desarrolló un test nacional para detectar el COVID-19, el coronavirus, en conjunto con el Instituto Pasteur. La salud es un derecho, ponen, ¿no? Investigadores de la Facultad de Ciencias y Medicina, el Hospital de Clínicas y el Instituto Pasteur desarrollaron técnicas de diagnóstico molecular para detectar el COVID-19, las cuales, en acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, podrán ser utilizadas en casos de pacientes con sospecha de enfermedad. ¿Por qué hago esta referencia, que es bien como de hoy? Porque entendemos que, o sea, aquellos que defendemos esta universidad latinoamericana, aquellos que defendemos la democratización del conocimiento, entendemos que sí que es viable. Y no solo eso, que es necesario. De hecho, cuando tomamos contacto con una noticia como esta, tan actual y tan importante, nos damos cuenta que sigue siendo un instrumento útil la Universidad de la República, y que puede, como que sus efectos pueden ser muy importantes para su propia comunidad. Miren de lo que estamos hablando, ¿no? En los días de crisis que se están viviendo, de emergencia sanitaria, la universidad realiza un aporte importantísimo que va a permitir realizar un diagnóstico mucho más acertado acerca de la situación en la que estamos. Hasta ayer, en realidad, se estaba dependiendo de los laboratorios privados y los tests que se pudieran vender, los cuales tenían un costo muy alto, y el diagnóstico de situación podía ser más complejo. Obviamente que esta no es mi área, no soy un experto, pero creo que está bueno ponerlo sobre la mesa, que es decir, bueno, ¿es viable este modelo de universidad? Y bueno, algunos creemos que sí, creemos que es muy importante. Y es una universidad latinoamericana. Es una universidad en la cual este tipo de cosas pueden suceder, pero se respetan estos fines, ¿no? Docencia, investigación, extensión, autonomía y cogobierno, democratización del conocimiento y un posicionamiento ético-político a la hora de hacer este tipo de cosas. Dije que no iba a leer más, pero voy a leer un parrafito más porque me parece que está bueno, que va en consonancia con esto último y que también habla un poco entonces de qué es que estamos hablando, ¿no? Dice Cecilia: dado los tiempos de crisis y de incertidumbre en los que nos encontramos, debemos poner énfasis, tanto docente como estudiantes, en procesos de enseñanza y de aprendizaje que no solo apuntan al desarrollo de una postura crítica, sino también creativa. Como sujetos políticos, acá ya estoy hablando yo, ¿no? Como sujetos políticos, ¿qué es lo que hacemos para dialogar con nuestro contexto? ¿Qué es lo que hacemos para habitar? Pero sí creo que hay como un discurso, que es el discurso de la universidad, con el que está bueno familiarizarse y entender hacia dónde apunta. El texto de Cecilia creo que va por ese lado, ¿no? Generar como algunos conceptos bien generales, claves, para entender esto. Y en la aventura de cada uno, ¿no? En su trayectoria, su recorrido, irá viendo cómo estos conceptos atraviesan cada una de sus acciones, ¿no? Lo que fue tomar la decisión de anotarse, lo que fue anotarse, ir al curso introductorio, lo que fue enterarse de que las clases se suspendían porque hay una emergencia sanitaria, y lo que va a hacer ahora, empezar a cursar con esta modalidad, por lo menos al principio, a distancia o virtual. Y creo que todo esto está presente siempre, ¿no? Y se va a reactualizar en cada uno de los pasos que todos vayamos dando. Por eso creo que es importante poder saberlo y trabajarlo de primera. Bueno, por ahí dejo. La idea era como introducir algunos conceptos así, repito, bien generales, que están en el texto de Cecilia, que lo recomiendo, que está muy bueno. Y en la medida que puedan leer el texto, y bueno, yo espero que estos minutos de grabación los ayuden. Esto que a mí me gusta hablar como de claves de lectura, es decir, tener herramientas como para mirar un poco así, con más herramientas para dónde leer. Espero que bueno, podamos volver a encontrarnos desde un lugar, ya sea de los foros o de la forma que encontremos, y discutir sobre esto, ¿no? Esto fue mi lectura del texto. Yo les decía, soy Rodrigo, docente de la universidad, docente de esta asignatura que es Inicio de la Formación en Psicología, que agarré este texto y lo leí de esta manera. Pero todo esto es para discutir, para intercambiar, y para eso tenemos que encontrarnos, ¿no? Así que ya buscaremos las formas. Y bueno, ojalá también salgamos de este lugar y podamos encontrarnos cara a cara, que ahí también hay otras potencias que ya vamos a ir viendo con el tiempo todo lo increíble que se genera. Bueno, fue un gusto y bueno, la seguimos en breve. Saludos.